Es común oír que los grandes problemas de la Argentina se resuelven con la educación. Justamente soy un docente y observo que las grandes desgracias que padecemos son productos de la ignorancia. ¿M? La ignorancia que genera acciones dotadas de mal y que esas acciones dotadas de mal generan desgracias, tragedias innecesarias, violaciones de derechos humanos, etc. Tenemos que comprender que el poder siempre es respetado cuando se basa en el bien, cuando la autoridad está para mantener el bien o para evitar el mal, no para evitar el bien y promover el mal como muchas veces sucede en la Argentina. Entonces, en el contexto en el que estoy viviendo, aquí en Melchor Romero, sucede lo que sucede en todo el país, que se discute la autoridad. Se discute la autoridad policial. ¿Por qué? Porque como todo está degradado, cuando hay un exceso de autoridad, lo que termina generando es todo lo contrario, un rechazo a quien representa esa autoridad. Y lamentablemente hay un rechazo a la policía, por muchos motivos. Por una educación que a veces se promueve una actitud contraria a la policía, pero también, fundamentalmente, porque aunque sea una minoría pequeña, hay policías que violan derechos humanos. Y hay autoridades policiales y civiles que avalan esa violación de derechos humanos e incluso las promueven. En las últimas horas, en la Plaza San Francisco de Asís, de aquí de Melchor Romero, en 171 y 521, reunido con un grupo de jóvenes motoqueros, estábamos dialogando sobre distintos aspectos de la vida, compartiendo amablemente, afectuosamente, jugando al vóley, todo bien. En un momento camino por la plaza y veo que en el lugar donde estaba reunido con los jóvenes se acercan dos policías a indagar la procedencia de las motos, si tenían los papeles, si eran legales, si no eran robadas. Y eso es correcto. La policía tiene la potestad de cotejar que no haya motos robadas, de que tengan los papeles pertinentes, que no se viole la ley. Hasta ahí todo bien. Ahora, la policía no puede violar derechos humanos, violar leyes e incluso violar la Constitución de la Nación Argentina. Ningún ciudadano es delincuente por estar en una plaza a las 5 de la tarde, ni a ningún horario. ¿Mm? Porque la plaza es pública y lo público es del pueblo, no del Estado. Si existe el Estado es para servir al pueblo. El Estado debe servir al pueblo y no el pueblo servir al Estado. Esos policías, que son ciudadanos, que son personas que hay que respetar, tienen que saber que como ellos merecen respeto como ciudadanos, todas las personas merecemos respeto como ciudadanos, y en el caso de las personas que no tienen la ciudadanía argentina, son personas y también se las debe respetar. La Constitución de la Nación Argentina habla de todo habitante tiene derecho, o sea que los derechos que tenemos los ciudadanos se les aplica también a los habitantes. En ese contexto surgió una discusión en donde yo estaba preguntándole a los policías qué es lo que estaban requiriendo. Bueno, tuve que elevar el tono de voz y advertirles que sin yo saber si esos policías o no fueron partícipes en el pasado de eventos de violación de derechos humanos, de lo cual no puedo comprobar ni puedo asegurar. Es más, quisiera creer que no, que acá en Melchor Romero, en la comisaría 14ª, esas cosas no suceden y no sucedieron nunca. Habrá que ver en el pasado. Tal vez en las épocas de la dictadura militar, tal vez en esta comisaría algún derecho humano se violó. No sabemos. Lo que no queremos es que se sigan violando derechos humanos y en un contexto donde estamos en una democracia, ¿no? O por lo menos en un sistema político nominalmente democrático. Se deben respetar los derechos humanos siempre. Ninguna situación excepcional, ni siquiera que hubieran 4 pandemias juntas de los peores virus de la humanidad, ni siquiera así se puede prohibir a un ciudadano circular libremente por el territorio de la nación. Ni siquiera así se deben violar derechos humanos. El problema que hay aquí en Melchor Romero con los jóvenes motoqueros es que hacen picadas en horarios que dificultan a los restantes ciudadanos poder conciliar el sueño. Hacen ruidos con las motos cerca de las viviendas de las personas. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo? Que los problemas se resuelven con el diálogo y fomentando la educación. La autoridad, si es autoridad por sí misma, si la acción de la autoridad no está dotada de bien, deja de ser autoridad y se convierte en autoritarismo. Y el autoritarismo es despreciado por todos, salvo por quienes lo ejercen. Entonces, yo apuesto a que estos jóvenes sigan teniendo su derecho de andar en moto,
sigan teniendo el derecho a hacer sus picadas, pero cuidándose a sí mismos de su salud y su integridad, usando casco, y, fundamentalmente, cuidando el respeto a los ciudadanos que tienen el derecho a descansar libremente, a que el ruido de sus motos no entre por la ventana de sus habitaciones y tengan que despertarse y dejar de dormir, de descansar después de una jornada de trabajo, porque los jóvenes quieren andar en moto. Entonces los problemas se resuelven con equilibrio, ni blanco ni negro, tiene que haber una serie de tonalidades de gris, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, se debe haber un acuerdo y un diálogo para que los jóvenes tengan un lugar donde puedan hacer sus corridas sin molestar a los vecinos y que la policía no tenga que salir a incautar motos porque los vecinos denuncian que no los dejen dormir. Entonces estos jóvenes que quieran andar en moto tienen que saber respetar a los vecinos para no tener que la policía tener que intervenir en un hecho desafortunado. Y al mismo tiempo la policía tiene que buscar el diálogo y la educación para evitar tener que intervenir y para evitar hechos de fuerza mayor que son desagradables y no son necesarios. Vayamos a la educación, vayamos a la ley y vayamos a la plena vigencia de la Constitución de la Nación Argentina. Todos somos ciudadanos y nadie en la Argentina, ni siquiera quien ocupa transitoriamente la jefatura de Estado de la Nación, tiene el derecho de arrebatarle la ciudadanía a ninguna persona, ni de violar derechos humanos a nadie. Así que vayamos al respeto, al diálogo, a la buena fe, al respeto mutuo y a saber que si bien la policía puede estar en moto en una plaza observando lo que sucede, los ciudadanos también podemos estar en una moto en la plaza observando lo que sucede y participando de lo que hacemos. No vamos a permitir que se nos violen derechos humanos ni en una democracia, ni en una dictadura, ni en la realidad actual que es una democracia con tintes dictatoriales. ¿Se entiende? Vamos a la democracia, al respeto a los derechos humanos, al reconocimiento mutuo y a resolver los problemas de fondo y de raíz basados en la educación y en la buena fe. Eso es lo que propongo. Estamos en contacto. Respeto mutuo. Vigencia plena de la Constitución de la Nación Argentina. Gracias.